Si te gusta la torta negra navideña, prepárate, porque esta receta con café es intensa, profundamente aromática, una versión súper especial que combina lo dulce con el rico y sublime sabor de esa bebida tan popular. La lista de ingredientes está aquí abajo en la cajita de información. ¡Comenzamos! Empezamos con el macerado. En esta receta yo voy a usar este frasco de vidrio con capacidad para 700 mililitros aproximadamente con su tapa, previamente esterilizado. Si quieres puedes usar un frasco con cierre hermético, esos funcionan excelentes. Entonces allí vamos a colocar 200 gramos de frutas confitadas, 50 gramos de pasitas sin semillas, 40 gramos de dátiles sin hueso, 40 gramos de higos secos, 40 gramos de orejones de albaricoque o damasco, 40 gramos de ciruelas pasas, todo eso bien picadito en cuadritos pequeños. Y esta sería la combinación de frutas inicial, ya que después vamos a agregar otras que le darán la textura crocante a la torta. Tú lo puedes hacer así, sustituir o añadir otras como quieras, lo importante es que te guste. Allí agregamos 200 mililitros de ron que puedes sustituir por vino, whisky, brandy, coñac o algún otro licor de tu preferencia. 250 mililitros de licor de café, que es el ingrediente protagonista de esta versión de la torta negra. Revolvemos un poquito para garantizar que todas las frutas queden sumergidas en el líquido, tapamos la boca con suficiente papel film, cerramos bien y lo guardamos en un lugar seco y oscuro como un gabinete, por ejemplo, y lo dejamos macerando por días, semanas, meses. Hay gente que lo deja hasta un año. Cada quien puede hacerlo como quiera, solo debemos considerar que a más tiempo de maceración, más intenso será el sabor del licor. Eso va al gusto, hazlo como quieras. Mi gente, aquí ya estamos en el día de la preparación de la torta y vamos a empezar con los ingredientes secos. En este recipiente tenemos 300 gramos de harina de trigo leudante, es la especial para repostería, que ya tiene el polvo de hornear, también llamado levadura para bizcochos, polvo royal o impulsor ya incorporado. Añadimos una cucharadita de canela, media cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de jengibre, media cucharadita de clavitos de olor, 3 cucharadas de cacao en polvo. Este cacao que yo estoy usando es sin azúcar para evitar que la torta quede demasiado dulce o empalagosa, pero también se puede usar con azúcar si lo prefieres. Lo otro es que yo quiero usarlo en polvo porque me parece más práctico, pero también se puede sustituir por 100 gramos de chocolate negro en barra derretido en una cucharada de mantequilla a baño María, o simplemente no añadir chocolate, eso va al gusto, hazlo como quieras. 3 cucharadas de café soluble o café instantáneo, 3 cucharaditas o 15 gramos de polvo para hornear, también llamado levadura para bizcochos, polvo royal o impulsor. Revolvemos y cuando esté todo bien integrado, reservamos. Amigos, aquí tenemos el macerado que preparamos al inicio de la receta. Lo abrimos, le retiramos el papel film y fíjense cómo las frutas ya están muy bien hidratadas. Entonces, vamos a colar las frutas. Aquí tenemos una buena parte. Las pasamos a otro recipiente hondo, colamos el resto de las frutas que nos faltan, en el frasco ya no hay nada, las pasamos con las otras y ya tenemos el líquido y el sólido separados. Este líquido lo vamos a reservar para añadirlo más adelante en la torta y nos quedamos con las frutas por ahora. Allí añadimos 40 gramos de nueces, 40 gramos de almendras, 40 gramos de avellanas, todas partidas en trocitos pequeños. Ahora vamos a agregar 3 cucharadas colmadas o bien llenas de harina de trigo leudante. Es la misma que usamos en los ingredientes secos de la torta. Y vamos a revolver. Este paso es súper importante para garantizar que los frutos secos queden bien distribuidos por toda la torta y evitar que se bajen al fondo del molde y se quemen durante la cocción en el horno. Entonces, cuando los tengamos bien cubiertas por la harina, reservamos. Esta torta es tan fácil que se puede hacer perfectamente a mano, pero en este video la haremos en batidora con una espátula de silicona porque me parece más fácil, práctico y rápido. Entonces aquí tenemos 6 huevos separados en yemas y claras. Reservamos las claras para usarlas más adelante y añadimos las yemas a la batidora. 125 gramos de azúcar blanca, 125 gramos de papelón, también llamado panela, piloncillo o rapadura, rallado bien finito, y vamos a batir en alta velocidad.
Hasta obtener una cremita, ahora añadimos 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y volvemos a batir en alta velocidad hasta obtener una crema súper suave y lisita. Ahora añadimos el líquido resultante al colar las frutas, una cucharadita de esencia de vainilla. Aquí yo tengo ralladura de naranja, limón y mandarina. Tú lo puedes hacer así, usar apenas 1 o 2 tipos de ralladura o simplemente no colocar ninguna. Este ingrediente es totalmente opcional y la cantidad es al gusto. Entonces hazlo como quieras. 125 mililitros de leche a temperatura ambiente. 3 cucharadas de melado de papelón o melaza. Si no lo tienes, en la cajita de información te dejo la receta para que lo hagas súper fácil y rápido. Y vamos a batir en velocidad media. Cuando tengamos todo bien incorporado, añadimos la mezcla de ingredientes que habíamos reservado al inicio de la receta y vamos a batir en velocidad baja, solo un poquito, apenas el tiempo mínimo necesario para integrar. Evita batir demasiado tiempo para que la torta no quede seca o con textura granulosa. Y así nos va quedando la masa con una textura muy suave, súper sedosa. Ahora la dejamos reservada un momentico. Y vamos a batir las claras que habíamos reservado anteriormente en alta velocidad, hasta que nos queden montadas a punto de nieve y las reservamos también. Volvamos a la masa de la torta, agregamos los frutos secos y los integramos con movimientos suaves y envolventes. Cuando tengamos los frutos secos listos, vamos a añadir las claras a punto de nieve, pero lo vamos a hacer poco a poco. Entonces añadimos un poquito, las incorporamos con movimientos suaves y envolventes, así como hicimos con los frutos secos. Cuando esté listo, añadimos otro poquito y seguimos así hasta incorporar todas las claras. Y este es el resultado final de la masa, amigos. Bien suave, súper cremosa, sin grumos y con una textura tan increíble que parece seda. En esta receta yo voy a usar este molde de aluminio redondo que mide 26 centímetros de diámetro por 6 centímetros de altura, ya untado con mantequilla y enharinado. Pero tú puedes usar cualquier molde que tengas en casa con medidas aproximadas. Allí vamos a verter poco a poco la masa de nuestra torta. Y cuando la tengamos lista la llevamos al horno. Con respecto a la cocción les explico lo siguiente. Yo siempre he puesto a hornear esta torta a 180 grados centígrados por 1 hora aproximadamente. Justo ahora cambié el horno. Tengo uno muy nuevo con muchas más funciones y resulta que en este la torta va a 150 grados centígrados por 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Entonces mi recomendación en este punto es: si tú tienes un horno más tradicional, la pongas a 180 grados centígrados por 1 hora aproximadamente, pero si tu horno es de la tecnología más reciente y con muchas más funciones y aún no lo conoces muy bien, lo mejor es revisar el manual y buscar la función que mejor se adapte a una torta como esta que tiene una masa densa, húmeda y que necesita una cocción pareja y estable. Ahora te doy algunos tips. Para saber si la torta está lista, podemos hacer la prueba del palillo. Simplemente introduce un palillo largo, bien limpiecito y seco, por supuesto, justo en el centro de la torta, hundiéndolo hasta el fondo. Si sale limpio y seco, indica que está lista, pero si sale húmedo o directamente impregnado con la masa de la torta, quiere decir que necesita más cocción. Lo otro es, si durante el tiempo en el horno ves que la superficie de la torta está muy cocida o tostadita y se puede quemar, cubre el molde con papel de aluminio sin cerrar los bordes. Solo lo pones por encimita y listo. Esto impedirá que se queme antes de que se termine de hornear. Y lo otro muy importante es: evita abrir el horno antes de que se cumplan los primeros 35 minutos para que la torta no se baje o pierda su forma. Esto es súper importante porque el polvo de hornear puede perder su función. Mientras se hornea la torta, vamos a hacer un almíbar de café. En una ollita a fuego medio colocamos una taza de agua a temperatura ambiente. 3 o 4 cucharadas de café soluble o instantáneo, es el mismo que usamos en la masa de la torta. Pon 2 si quieres un almíbar con sabor suave o 3 si lo quieres más fuertecito. Eso va al gusto, hazlo como quieras. 4 cucharadas de azúcar y revolvemos sin parar.
Cuando el azúcar y el café se hayan disuelto y la mezcla esté a punto de hervir, apagamos la hornilla y reservamos esta mezcla hasta que se enfríe a temperatura ambiente. Mi gente, aquí tenemos la torta recién salidita del horno. Vamos a aprovechar que aún está bien caliente y la regamos con el almíbar de café que ya debe estar a temperatura ambiente. Y después dejamos la torta reservada en su mismo molde para que se enfríe a temperatura ambiente. Mi gente, aquí tenemos la torta ya desmoldada. Yo la voy a decorar de una forma súper básica y sencilla, pero es totalmente opcional. Tú la puedes dejar así o decorarla a tu gusto, hazlo como prefieras. Vamos a colocar justo en el centro 3 cucharadas de miel y con una brochita de cocina vamos a esparcirla por toda la superficie de la torta. Cuando la miel esté lista, colocamos justo en el centro 3 cerezas confitadas, nueces al gusto, almendras al gusto, algunas avellanas, en cada cerecita una hojita de menta fresca y para finalizar esparcimos nevazúcar al gusto, también llamada azúcar glass impalpable o en polvo, con la ayuda de un coladorcito pequeño para darle un efecto nevado súper lindo. Y así queda la torta, amigos. Bien alta, es un postre grande para disfrutar con amigos y familiares o hasta para vender porque rinde muchísimo, hasta 30 porciones. Es muy rendidora y queda tan linda que hasta decora la mesa. Es un resultado verdaderamente maravilloso. Y ahora llegó lo que yo creo que es la mejor parte, amigos. Vamos a cortarle un buen trozo a esta torta para que veamos juntos cómo quedó por dentro. Y aquí ya tenemos ese pedazo. Miren cómo queda súper alta como les había comentado. Y por supuesto que está súper suavecita, esponjosa, con la rica textura crocante de los frutos secos, muy aromática y con ese sabor tan rico y sublime del café, combinado con el chocolate y el papelón. Y además queda súper extra húmeda por dentro con ese rico almíbar de café que le colocamos. Amigos, anímense a probar esta versión de la torta negra tan especial. Les garantizo que les va a fascinar. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!